Hola, Joana. ¿Cómo están? Hola. Joana, bienvenida a Amaneciendo. Qué rico que está acompañándonos en esta mañana y empezamos por explicarle a todos nuestros televidentes en qué consiste esta dieta de las grasas. Pero como las grasas, hay calidades de grasas. Entonces lo que estaba diciendo ahorita Gigi, hay grasas saturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas y las grasas trans. Las que definitivamente no funcionan son las grasas trans. Son las que el cuerpo no está preparado en un 90% para asimilar. ¿Qué serían cuáles para que la gente lo tenga claro? Son los aceites hidrogenados, es decir, todos esos aceites que conseguimos que están refinados y que están en un color muy clarito, ¿sí? Ya. Y son todas las mantequillas. De hecho, hay muchas que ya están, digamos, colocan grasas trans cero, pero si tú miras en la etiqueta con detenimiento, dice grasas trans en cantidades ínfimas. Pero así sean cantidades ínfimas, son grasas trans que no son ninguna de las adecuadas para el organismo. Pero realmente entonces, ¿cómo sería una dieta, un periodo que tenga así días contados o es un estilo ya de vida? ¿Cómo es? A ver, lo que pasa es que las grasas deben estar incluidas dentro de la alimentación diaria. Lo que pasa es que no puede ser solo grasas, ¿sí? Es decir, tienes que tener un balance entre fibra, entre carbohidratos, que también son importantes, pero no todos los carbohidratos, es decir, son carbohidratos que son, como los llamamos los buenos, que se descomponen muy lentamente en la sangre. Cantidad de fibra y de omega 3. Si no tiene el cuerpo suficiente omega 3, la grasa, sea la que sea, se adhiere a las paredes de las arterias, entonces ahí no es bueno. Entonces, ¿cuáles son las grasas que siempre tienen que estar incluidas dentro de la alimentación? El aguacate, por ejemplo, tiene muchísima concentración de grasa monoinsaturada que es muy saludable, baja los niveles de colesterol, ayuda con los temas de hipertensión. La otra son las nueces o las almendras, son fundamentales dentro de la alimentación, pero si no consumes una cantidad de fibra importante y de omega 3, no son nada buenas. Digamos, podríamos clasificarlas como unas grasas buenas y unas grasas malas, mejor Así dicho. es, O sea, digamos, las exactamente. grasas buenas en las que encontramos normalmente en los alimentos, como estabas diciendo tú, Ajá. todos los nueces y el maní, no sé Aguacates. qué, el aguacate. Exacto, el aceite de oliva, fundamental. Importantísimo el aceite de oliva que sea prensado en frío. Es decir, que no haya sometido a calor para lograr la extracción. Ya. ¿Sí? Un desayuno, un almuerzo y una cena basado en esta dieta, eso es una cosa. Y la otra también tiene que ver, entonces no se consumen nada de frutas ni nada de harinas o en pequeñas porciones o se va cambiando a medida que va pasando el tiempo. No, sí se consumen frutas. Lo importante de las frutas es consumir las frutas que no tengan una alta cantidad de azúcar, una carga glicémica alta. Ya. ¿Sí? ¿Cuáles son las más recomendables? La mora, la fresa, el kiwi. Entonces, un buen desayuno podría ser, por ejemplo, el huevo, que tiene colesterol, pero bueno, ya el huevo ya creo que está ya todos... desmitificado Sí, eso, total. Entonces, una porción de huevo, lo clave es la temperatura de cocción. Si tú lo preparas a una temperatura muy alta, se oxida. Entonces, ahí es donde empieza a generar, digamos, como deterioro en la salud. Ah. Entonces, el estado cetogénico, ¿qué es? Cuando empiezas a consumir la grasa que está acumulada, pero llega un momento en que uno dice, hay que tener cuidado porque lo que empieza a consumirse es la grasa que está en el músculo y eso ahí ya no es bueno. Ahí es cuando ya empiezas a tener los famosos efectos rebote, Ok. que la gente baja de peso, dice, sí, funcionó, estuvo muy buena, Y pero al vuelve y cabo se de 3 sube. meses lo recupera o lo supera. El no comer otro tipo de alimentos hacen que de pronto se puedan enfermar. Claro, ¿Qué totalmente. pueden hacer entonces para poder balancearlo? Hay que incluir fibra. Por eso te decía, desde un principio, cuando uno empieza algo, hay que balancearlo todo. Grasa totalmente sin fibra suficiente no funciona. O grasa suficiente con carbohidratos es la peor combinación, exacto. Entonces, ¿cuál es la mejor fibra que podemos incluir? La chía, la linaza, las frutas que tengan bajo índice glucémico, las verduras, fundamental. Las verduras tienen algo muy interesante, aunque no tienen mucha fibra, sí tienen mucho omega 3, las verduras de color verde, sobre Ya. todo. Entonces, esas son las que hacen que se metabolizan bien las grasas. No todos metabolizamos las grasas, ni las harinas, ni los alimentos de la misma manera. Entonces, hay pruebas que hay que estarse haciendo semanalmente para ver qué va necesitando el cuerpo. Que si una persona tiene insuficiencia renal, ¿puede hacer esta dieta? No. ¿O hasta qué punto o cómo combinarla? ¿O definitivamente no? Insuficiencia renal no es lo más aconsejable, por lo que te digo, el cuerpo cuando lo sometes a una baja de peso fuerte, hace que se duplique el trabajo renal. Entonces, es muy factible que tengas aumento en las fallas renales. ¿Y si No tiene es- cálculos? ¿Tampoco? Cálculo se puede manejar. ¿Se puede Claro, manejar? sí, se Amamantando, la yo podría bajé de hacer. peso sin necesidad de ¿De dieta? ninguna dieta. normalmente baja uno mucho de peso.
Sí, es fundamental que no se haga ningún tipo de alimentación específica mientras se esté amamantando. ¿Por qué? Porque todo lo que uno come lo está transmitiendo hacia el bebé. Ahora, es importante hacer pruebas hormonales porque después de un estado de embarazo, la cantidad de movimientos hormonales que tiene una mujer son supremamente altos. Y existen muchas hormonas que nos afectan el tema del peso. Entonces, para no ir a desbalancear el cuerpo, es necesario hacer algunas pruebas de hormonas antes de iniciar un proceso de reducción de peso y de cambio de hábitos, sobre todo. El aceite de coco es una grasa saturada, que son de las que están medio mal conocidas. Pero ¿no? cuando se lleva a alta temperatura no Ya, pasa a ya ser le iba a preguntar. cualquier El aceite tipo de de coco. grasa, Pongámosle. ¿no? El aceite de coco. Sí, no, ahí le eso están sí respondiendo. está Le pueden respondiendo. fritar las ¿Solamente? cosas, pero en aceite de coco, ¿no? Exactamente, Lo en ideal sería aceite que de si le coco. van a hacer fritos, sean aceite de Exacto. coco. Joana, hay personas también que les gusta muchísimo el pan, no nos digamos mentiras, pero sabemos que el pan blanco es muy malo porque tiene un índice glicémico muy alto y que además se consume muy rápido en la sangre, no es lento como por ejemplo la avena. ¿Qué pueden hacer entonces las personas? Actualmente también hay pan de centeno, pan de no sé cuántos cereales. ¿Qué sería lo ideal a consumir en ese caso? Exactamente, Pan son de los arroz. cereales, los cereales de los panes de grano entero. Es decir, los que cuando ustedes leen allí en la etiqueta no digan harina fortificada, harina refinada. Entonces busquemos, por ejemplo, el pan de centeno, el pan multigrano, pero que no tengan harina de pan normal, harina de trigo normal. Un refinada. buñuelito, ¿no? No. Un buñuelito de 7 granos, un buñuelito de Siete centeno, algo así, ¿no? granos. Un buñuelito de centeno. Sería un Joana, buen desarrollo. hay una inquietud aquí con base en lo de los aceites. Decíamos que el aceite de coco es el mejor para llevarlo a altas temperaturas. Significa que con todas las bondades que tiene el aceite de oliva sí sirve es cuando es en frío. Crudo. Crudo. Sí, exacto, sobre las ensaladas. O hay muchas personas que lo utilizan sobre los huevos cocidos, ponerle aceite de oliva. Así es que se debe consumir. Y Para fritar no, importantísimo. para freír no. No, porque cambia su estructura. Entonces ya deja de ser tan benéfico. Pierde todas las propiedades. No se vuelve tan malo, pero pierde todas las propiedades. El mensaje final. Hábitos saludables, coman balanceado, porque es que las dietas son por periodos. En cambio, cuando cogemos buenos hábitos, entonces vamos a tener una vida, un estilo de vida, más una filosofía de cómo Y comer un y de poquito cómo de ejercicio ejercitar. también, ¿no? Lechona, Mínimo lechona. 30 minutos al día durante, no sé, 4 o 5 días a la semana, dependiendo de lo que ustedes La puedan- lechona serviría. Arrocito hombre. con Un arroz integral. Eso ya lechona está con arroz exagerando. integral y marrano fit. Ahí ¿Sabe está. qué? Lo vamos a invitar a una ¿sabes? cosita, vamos a reinventar mejor. Reinventemos la chuleta- lechona, reinventemos no, la mira, lechona, marrano fit chuleta- y... La chuleta que aquí se consume tanto, no hay problema si la preparan en casa y con harina de almendra. Por Listo. ejemplo. Con Ah, las qué rico. almendras. Una chuleta light. Ella está Ella reinventó la Reinventando la chuleta. cocina.